La nieve caía sobre el pueblo de montaña como un susurro persistente, cubriendo los tejados de pizarra y los caminos de piedra con un manto que parecía borrar las huellas del tiempo. Era Nochebuena, y en la casa más antigua del valle, aquella con las contraventanas azules y la chimenea que nunca dejaba de humear, Elsa Bergman preparaba la cena. Tenía 67 años, el cabello blanco recogido en un moño impecable y las manos curtidas por décadas de amasar, picar y revolver. La cocina era amplia, con vigas de madera oscura en el techo y una estufa de hierro que irradiaba calor como un corazón palpitante. Sobre la mesa de roble, perfectamente puesta, descansaban 4 juegos de cubiertos de plata, 4 platos de porcelana con bordes dorados, 4 copas de cristal que atrapaban la luz de las velas como pequeños soles cautivos. Pero Elsa estaba sola. Llevaba así 20 años, desde que murió Henrik, su esposo, aunque la soledad había comenzado mucho antes. Primero se fue Axel, su hijo mayor, a los 28 años, en un accidente de carretera una noche de hielo negro. Luego Ingrid, su hija, 5 años después, llevándose consigo a un nieto que Elsa jamás conoció, cuando se mudó al otro lado del océano y las cartas dejaron de llegar. Y finalmente Henrik, que se apagó una mañana de invierno sin dramatismo, simplemente dejó de respirar mientras leía el periódico junto a la ventana. Pero cada Nochebuena, Elsa ponía 4 platos. «Vienen siempre», murmuraba mientras batía la crema con movimientos precisos y circulares. «Henrik llega primero, quitándose la nieve de las botas. Luego Axel, con ese abrigo gris que tanto le gustaba. E Ingrid trae flores aunque sea invierno». Afuera, el pueblo se preparaba para la celebración. Por las ventanas iluminadas se veían árboles decorados, familias reunidas, niños que corrían con bufandas de colores. Pero nadie se acercaba a la casa de Elsa. Los vecinos la consideraban extraña, no con crueldad, sino con esa distancia respetuosa que se guarda ante lo incomprensible. La pobre señora Bergman, decían, nunca superó sus pérdidas. «Cocina para fantasmas», añadían otros, moviendo la cabeza con tristeza. Pero Elsa no escuchaba los murmullos. Estaba demasiado ocupada dorando el pato en mantequilla, hirviendo las papas con eneldo, preparando la salsa de arándanos con un toque de canela. La cocina se llenaba de aromas que parecían tener memoria propia. El olor del pan recién horneado la transportaba a la Navidad de 1973, cuando Henrik le había regalado ese delantal bordado que aún usaba. El perfume del vino caliente con especias la devolvía a la risa de Axel, que siempre se quemaba la lengua por la impaciencia. El azúcar espolvoreado sobre las galletas de jengibre le recordaba las manos pequeñas de Ingrid, aún torpes pero entusiastas. Eran las 6 de la tarde. La noche descendía rápida sobre las montañas, tragándose el último resplandor rojizo del día. Elsa encendió más velas, una en cada ventana, como siempre había hecho, para que ellos pudieran encontrar el camino a casa. Abrió la alacena y sacó la vajilla buena, aquella que solo se usaba en ocasiones especiales. La fue colocando con cuidado ritual en cada puesto. El plato de Henrik en la cabecera, el de Axel a su derecha, el de Ingrid a su izquierda y el suyo propio frente a la ventana donde podía vigilar la entrada. «Este año vendrán», se dijo, como cada año. «Este año será diferente». Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella, una parte pequeña y dolorosa que trataba de ignorar, sabía la verdad. Henrik llevaba 20 años bajo tierra en el cementerio del pueblo. Axel descansaba junto a él. E Ingrid vivía ahora en algún lugar de América con un nombre cambiado y una vida que no incluía a su madre. Los muertos no regresan, pero el anhelo sí.
Elsa terminó de colocar las servilletas de lino, dobladas en forma de cisne, como le había enseñado su propia madre, y se quedó de pie contemplando la mesa perfecta. La casa estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el suave silbido del viento contra las ventanas. Afuera, la nieve seguía cayendo, interminable. «Llegarán pronto», susurró, y en algún rincón profundo de su corazón, donde el amor y el dolor se habían fundido en algo más antiguo que las palabras, Elsa casi podía creerlo. Porque en esa cocina cálida, rodeada de los olores y sabores de todas las navidades que había vivido, los ausentes parecían menos ausentes. El tiempo se volvía elástico, maleable. El pasado y el presente se tocaban como dos velas cuyos halos de luz se solapan en la oscuridad. Elsa cerró los ojos un momento, y por un instante, solo un instante, creyó escuchar la voz de Henrik llamándola desde el vestíbulo. «Elsa, ¿ya está la cena?» Abrió los ojos bruscamente. La casa estaba vacía, pero la mesa no lo estaba, no del todo, porque sobre cada plato, como ofrendas en un altar, descansaban los recuerdos de todos los que alguna vez habían amado esa mesa. Y en una noche como esta, cuando el velo entre los mundos se vuelve más fino, los recuerdos pueden ser casi tan reales como la vida misma. Casi. La cena estaba casi lista cuando comenzó. Primero fue un sonido, tan sutil que Elsa casi lo confundió con el crujido natural de la madera vieja expandiéndose con el calor. Un leve arrastre de pies en el piso del vestíbulo, como si alguien acabara de entrar y estuviera quitándose las botas mojadas. Elsa levantó la vista del pato que estaba glaseando. La cuchara de madera se detuvo en el aire, brillante de grasa dorada. «Henrik», llamó, con la voz apenas más alta que un susurro. Silencio. Luego, como respuesta, el inconfundible sonido de la puerta del armario abriéndose, esa puerta que siempre chirriaba en la segunda bisagra, ese chirrido agudo que Henrik siempre había prometido aceitar y nunca lo hizo. El corazón de Elsa dio un vuelco, se limpió las manos en el delantal y caminó lentamente hacia el vestíbulo. La casa parecía más grande en la penumbra, con las sombras proyectadas por las velas danzando en las paredes como figuras espectrales. El pasillo estaba vacío. El armario estaba cerrado, como siempre. Las botas de Henrik, que ella nunca había tenido el valor de tirar, descansaban exactamente donde las había dejado esa mañana, cubiertas de una fina capa de polvo. «Estás imaginando cosas, mujer tonta», se dijo a sí misma, pero su voz sonaba poco convincente incluso para sus propios oídos. Regresó a la cocina. La estufa irradiaba un calor casi sofocante ahora. Se sirvió una copa del vino caliente con especias, solo para calmar los nervios, se dijo, y tomó un sorbo largo. El líquido le quemó la garganta, pero era un ardor reconfortante, un ancla a lo real. Eran las 7 menos cuarto. Faltaba poco para que pusiera la mesa definitivamente y sirviera la cena. Todo estaba en su punto. El pato dorado y crujiente, las papas cremosas con eneldo, la salsa de arándanos brillante como rubíes líquidos, el pan recién horneado despidiendo vapor cuando lo cortaba. Había incluso preparado el postre favorito de Henrik, pastel de almendras con crema batida, y las galletas de jengibre que Axel solía robar de la bandeja antes de que se enfriaran. Se movió por la cocina con la precisión de décadas de práctica, pero había algo diferente esta noche. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Los sonidos se amplificaban. El borboteo del agua hirviendo sonaba como un río. El tic-tac del reloj de pared retumbaba como pasos de gigante. Y entonces lo olió. Tabaco de pipa.
El aroma inconfundible del tabaco dulce y terroso que Henrik fumaba cada noche después de cenar, sentado en su sillón junto a la ventana, mirando las montañas mientras el humo se enroscaba hacia el techo en espirales perezosas. Elsa se quedó paralizada, la cuchara de servir suspendida sobre la fuente del pato. Henrik susurró. El aroma se intensificó, llenando la cocina como si alguien acabara de encender una pipa justo detrás de ella. Giró bruscamente, pero no había nadie. Solo las sombras danzantes y el fuego crepitante. Pero el olor permanecía, y debajo de él, casi imperceptible, otro aroma. El jabón de afeitar con aroma a sándalo que Henrik usaba. Esa mezcla de madera y especias que había impregnado cada rincón de su vida juntos. Las manos de Elsa comenzaron a temblar. La copa de vino resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de piedra, esparciéndose en un charco rojo oscuro que parecía sangre en la luz tenue. «Estás aquí», dijo con la voz quebrándose. «Sabía que vendrías». Y entonces, como si sus palabras hubieran abierto una puerta invisible, todo cambió. La cocina se llenó de sonidos. El roce de una silla arrastrándose, la silla de Henrik, su silla moviéndose ligeramente como si alguien acabara de sentarse en ella. El crujido del periódico desplegándose. El suave murmullo de una voz masculina, ininteligible pero inconfundiblemente la de Henrik, con ese timbre grave que siempre la había hecho sentir segura. «Henrik, mi amor», susurró Elsa, avanzando hacia el comedor. Pero cuando cruzó el umbral, los sonidos cesaron abruptamente. La silla estaba vacía. El periódico, el mismo que llevaba 21 años sobre la mesa auxiliar, amarillento y quebradizo, permanecía cerrado. Elsa sintió que algo se rompía dentro de ella, algo pequeño pero esencial, como una cuerda de violín tensada más allá de su límite. Se aferró al marco de la puerta, las lágrimas ardiendo en sus ojos. «Por favor», susurró, «por favor, no te vayas otra vez». Y como si el universo hubiera escuchado su súplica desesperada, sucedió. La cocina se iluminó. No con más velas, sino con una luz diferente, más cálida, más dorada, como la luz del sol filtrada a través de miel. Las sombras retrocedieron hacia los rincones, y en esa luz imposible, Elsa comenzó a verlos. No claramente, no como figuras sólidas, sino como impresiones, como fotografías sobreexpuestas, como reflejos en agua que se mueve suavemente. Henrik estaba sentado en su silla, el periódico abierto sobre el regazo, la pipa humeando en su mano derecha. Su rostro era el mismo que recordaba, angular, sereno, con esas arrugas profundas alrededor de los ojos que se formaban cuando sonreía. Llevaba el suéter de lana gris que ella misma le había tejido, el que había enterrado con él porque no soportaba verlo vacío en el armario. «Elsa», dijo Henrik, y su voz era como escuchar música bajo el agua, distante pero inconfundible. «La cena huele maravillosa». Elsa no podía hablar, no podía respirar. Solo podía quedarse ahí, mirándolo, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desgarraría. Y entonces escuchó otra voz. «¿Mamá? ¿Ya podemos comer?» Axel. Estaba de pie junto a la ventana, su lugar favorito, donde solía pararse cuando era niño para ver la nieve caer, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa torcida que siempre había heredado de su padre. Llevaba el abrigo gris que Elsa recordaba, el que había usado la última noche que lo vio con vida. Tenía 28 años otra vez, joven y sano, sin las marcas de la muerte. «Axel», exhaló Elsa, y la palabra fue mitad nombre, mitad plegaria. «Tienes que probar las papas», dijo Axel guiñándole un ojo. «Apuesto a que están perfectas, como siempre». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elsa ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo más complejo.
gratitud mezclada con dolor, alegría entrelazada con la conciencia terrible de que esto no podía ser real, no podía durar, pero real o no, estaban aquí. «Ingrid», llamó Elsa, girando hacia la puerta que daba al jardín. «Ingrid». Durante un momento largo y cruel, no pasó nada. La tercera silla permaneció vacía, y Elsa comprendió con una punzada aguda. Ingrid no estaba muerta. Ingrid simplemente se había ido, y quizás eso la hacía más ausente que los muertos, porque los muertos no tienen elección en su partida. Pero entonces, como un regalo inesperado, la puerta se abrió. Ingrid entró con un ramo de flores imposibles, rosas blancas y acebo verde, frescas como si acabaran de ser cortadas, aunque ninguna flor podía sobrevivir en el invierno de las montañas. Tenía el cabello rubio recogido en una trenza, tal como lo llevaba cuando tenía 17 años, antes de que el mundo la cambiara, antes de que decidiera que su hogar era demasiado pequeño para sus sueños. «Feliz Navidad, mamá», dijo Ingrid, y su voz era cristalina, sin el filo de resentimiento que había tenido en sus últimas conversaciones, antes del silencio definitivo. Elsa se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Estaban todos aquí, su familia, su mesa completa. «Siéntense», dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. «Siéntense, por favor. La cena está lista». Se movieron hacia la mesa, esas presencias que eran mitad recuerdo, mitad anhelo materializado, y ocuparon sus lugares. Henrik en la cabecera, con su periódico doblado a un lado. Axel a su derecha, tamboriqueando los dedos sobre la mesa con esa energía nerviosa que siempre había tenido. Ingrid a su izquierda, colocando las flores en el centro de la mesa, donde resplandecían con una luz propia. Elsa comenzó a servir con manos temblorosas. El pato, jugoso y dorado. Las papas cremosas. La salsa brillante. El pan caliente. Llenaba los platos como había hecho 1000 veces, pero esta vez, había alguien para recibirlos. «Está delicioso, Elsa», dijo Henrik, y cuando ella levantó la vista, él le sonrió con esos ojos azules que había amado durante 42 años. «El mejor pato que has hecho, mamá», añadió Axel, guiñándole un ojo. «Las papas están perfectas», murmuró Ingrid, y por un momento sus ojos se encontraron, y en ellos Elsa vio algo que había perdido hacía mucho tiempo: perdón. Comieron en un silencio cómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el crepitar del fuego. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro de la cocina todo era calor y luz dorada. Era perfecto. Era exactamente como Elsa lo había recordado, como lo había anhelado durante 20 años de mesas vacías. Y sin embargo algo no encajaba del todo. Elsa observó más detenidamente. Los movimientos de Henrik eran demasiado suaves, demasiado fluidos, como si estuviera ligeramente fuera de sincronía con el tiempo. Cuando Axel tomaba su copa, el vino no se movía realmente, no reflejaba la luz como debería. Y las flores de Ingrid, hermosas, perfectas, no tenían aroma, ningún aroma en absoluto. «¿Estáis realmente aquí?», susurró Elsa, con la voz apenas audible. Las 3 figuras la miraron. Sus rostros eran amables, llenos de amor, pero también había algo más en ellos, una tristeza profunda, una comprensión de algo que Elsa aún no podía, o no quería, ver. «Estamos donde tú nos necesitas», dijo Henrik suavemente. «Donde tu amor nos llama», añadió Axel. «Pero mamá», dijo Ingrid, y su voz tenía ahora un matiz de urgencia. «Tienes que preguntarte, ¿dónde estás tú?». Antes de que Elsa pudiera responder, antes de que pudiera procesar esas palabras extrañas, un sonido atravesó la noche. «Bang, bang, bang». Alguien golpeaba la puerta principal. Las presencias parpadearon como velas en una corriente de aire. La luz dorada vaciló. «No»,
susurró Elsa, aferrándose al borde de la mesa. No, por favor, todavía no. Bang, bang, bang. Más insistente ahora, más real. Henrik comenzó a desvanecerse primero, su figura volviéndose translúcida como humo. Axel lo siguió, su sonrisa persistiendo un momento después de que el resto de él se hubiera ido. Ingrid fue la última, sus ojos, esos ojos que eran exactamente como los de Elsa, fijos en su madre hasta el final. «Tienes que abrir la puerta, mamá», dijo. «Tienes que dejar entrar la vida». Y entonces se fue. La cocina quedó vacía. Los platos estaban llenos de comida intacta, las sillas vacías, las flores se habían desvanecido, dejando solo un círculo de agua sobre la mesa. Bang, bang, bang. Elsa se quedó sentada, paralizada entre dos mundos, el mundo de su anhelo que acababa de perder otra vez y el mundo real que golpeaba su puerta con urgencia creciente. Afuera, en la nieve y el viento, alguien necesitaba ayuda. Adentro, rodeada de fantasmas que amaba más que a la vida misma, Elsa tenía que decidir. ¿Podía dejarlos ir otra vez? ¿Podía soportar regresar a la soledad, sabiendo ahora que con suficiente anhelo, con suficiente amor y dolor entrelazados, podía, por momentos fugaces, traerlos de vuelta? Bang, 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 la puerta esperaba, la vida esperaba. Y Elsa, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas y el corazón partido en dos direcciones opuestas, se levantó lentamente de su silla. Elsa caminó hacia la puerta como si atravesara agua espesa. Cada paso requería un esfuerzo consciente, una decisión renovada de alejarse de la cocina, donde las presencias aún parecían flotar en el aire como perfume persistente. Parte de ella quería quedarse, cerrar los ojos, invocarlos de nuevo con la pura fuerza de su anhelo. Pero los golpes continuaban, ahora acompañados de una voz. «Por favor, ¿hay alguien ahí?» Era una voz joven, aguda, teñida de pánico y frío. Elsa giró el pestillo con dedos entumecidos. La puerta se abrió hacia adentro, dejando entrar una ráfaga de viento gélido que hizo parpadear las velas del vestíbulo. La nieve había arreciado, cayendo ahora en cortinas densas que reducían el mundo a una neblina blanca. En el umbral había un niño. Tendría unos 10 u 11 años. Era difícil saberlo bajo las capas de ropa empapada que llevaba. Su rostro estaba rojo por el frío, los labios casi azules, y temblaba tan violentamente que sus dientes castañaban audiblemente. Llevaba una mochila pequeña colgada de un hombro y botas que claramente le quedaban grandes, probablemente heredadas. «Por favor, señora», dijo con voz entrecortada, «me perdí. Venía del pueblo vecino con mi madre, pero se adelantó y yo... la tormenta. No puedo encontrar el camino». Los ojos del niño eran oscuros y brillantes con lágrimas contenidas, no de tristeza, sino del tipo de lágrimas que provoca el viento cortante y el miedo primitivo. Elsa se quedó inmóvil por un momento, dividida entre dos impulsos. Parte de ella, la parte que había vivido 20 años en una burbuja de recuerdos, quería cerrar la puerta, regresar a su cocina, volver a invocar esas presencias preciosas que acababan de desvanecerse. Cada segundo que pasaba con este niño extraño era un segundo robado a sus muertos amados. Pero otra parte, más antigua, más profunda, la parte de ella que había sido madre, no podía ignorar el temblor en los labios del niño, el terror mal disimulado en sus ojos. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. El niño cruzó el umbral, trayendo consigo el olor a nieve fresca y lana mojada. Dejó un rastro de agua y nieve derretida en el suelo de madera. Elsa cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, como si quisiera sellar definitivamente la decisión que acababa de tomar. «Quítate esas ropas mojadas», ordenó con voz más áspera de lo que pretendía. «Te vas a congelar». Mientras el niño se quitaba torpemente el abrigo empapado y las botas grandes, Elsa fue a buscar mantas. Pasó por la cocina y se detuvo en seco.
La mesa seguía puesta, los 4 platos llenos de comida intacta, las copas de vino sin beber, las velas ardiendo con sus pequeñas llamas firmes. Pero el aire había cambiado. Ya no estaba cargado de esa electricidad extraña, de esa densidad que hacía que el tiempo pareciera maleable. Era solo una cocina vacía con demasiada comida. Algo se contrajo dolorosamente en el pecho de Elsa. Henrik, susurró. Axel, Ingrid, pero solo el silencio respondió. Tomó una manta gruesa del armario del pasillo y regresó al vestíbulo. El niño estaba de pie en un charco de agua temblando, con los brazos cruzados sobre el pecho. Elsa envolvió la manta alrededor de sus hombros con movimientos eficientes, pero no particularmente cariñosos. «Ven», dijo, «te daré algo caliente». Lo guió a la cocina. El niño se detuvo en el umbral, sus ojos recorriendo la escena con una expresión desconcertante. No de sorpresa exactamente, sino de comprensión, como si viera algo que Elsa no podía ver. «Tiene mucha comida», dijo suavemente. «Es Nochebuena», respondió Elsa con sequedad, sirviéndole una taza de chocolate caliente del cazo que había preparado antes. «Siempre cocino para la Navidad». «¿Para cuántas personas?» Elsa no respondió. Le entregó la taza al niño, quien la tomó con ambas manos, absorbiendo el calor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elsa, más por llenar el silencio que por real curiosidad. «Thomas», dijo el niño. Tomó un sorbo largo del chocolate, dejando un bigote de espuma marrón en su labio superior. «Thomas Lindgren. ¿Y tu madre? ¿Dónde está?» El rostro de Thomas se ensombreció. «No lo sé. Íbamos a pasar la Navidad con mi abuela en el pueblo, pero... Mamá camina muy rápido cuando está preocupada, y yo me detuve a mirar algo en el bosque, y cuando levanté la vista ella ya no estaba. Intenté seguir el camino, pero la nieve...» Se le quebró la voz. La nieve lo borró todo. Elsa sintió una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a la preocupación por otra persona viva. «Tu madre debe estar desesperada buscándote», dijo. «Supongo», murmuró Thomas, mirando su taza. «Pero a veces creo que soy una carga para ella. Desde que papá se fue, siempre está cansada, siempre preocupada. A veces pienso que sería más fácil para todos si yo simplemente...» «No termines esa frase», cortó Elsa con una brusquedad que sorprendió a ambos. Tomás levantó la vista, asustado. Elsa respiró profundo, tratando de suavizar su tono. «Tu madre te está buscando ahora mismo, en medio de esta tormenta, probablemente medio enloquecida de miedo. Eso no es lo que hace alguien que considera a su hijo una carga». El niño asintió lentamente, pero no parecía del todo convencido. Tomó otro sorbo de chocolate y entonces sus ojos se posaron en la mesa. «¿Por qué hay 4 platos si está sola?». La pregunta cayó en la cocina como una piedra en agua quieta, creando ondas que se expandieron en círculos cada vez más amplios. Elsa sintió que las paredes se cerraban sobre ella. «Eso no es asunto tuyo». «Lo siento», dijo Thomas rápidamente. «No quería ser grosero. Es solo que...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es solo que mi abuela hace lo mismo. Pone un plato extra en la mesa. Para mi abuelo. Murió hace 3 años, pero ella todavía cocina su comida favorita cada domingo». Algo se aflojó en el pecho de Elsa. «¿Sí?» «Sí. Mamá dice que no es saludable, dice que la abuela necesita seguir adelante, pero yo no sé». Thomas levantó la vista, y sus ojos oscuros estaban llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «A veces pienso que el amor no tiene que seguir adelante. A veces pienso que está bien recordar. Es más que recordar», susurró Elsa, más para sí misma que para el niño. «¿Qué es?». Elsa miró los 4 platos, la comida que se enfriaba lentamente, las velas que se consumían hasta convertirse en charcos de cera. Es intentar mantenerlos aquí. Es negarse a aceptar que se fueron. ¿Funcionó?
preguntó Thomas con genuina curiosidad. ¿Logró mantenerlos aquí? Y esa pregunta, formulada con la inocencia brutal de un niño, atravesó todas las defensas de Elsa como una flecha. ¿Había funcionado? Sí, por momentos. Por esos preciosos minutos en que Henrik había estado sentado con su pipa, en que Axel había sonreído con esa sonrisa torcida, en que Ingrid había traído flores imposibles. En esos momentos habían estado tan reales como el niño que ahora estaba frente a ella. Pero también no, porque incluso mientras estaban allí, Elsa había sabido, en algún nivel profundo y doloroso, que no eran reales, no del todo. Eran proyecciones de su anhelo, manifestaciones de un amor tan intenso que había doblado temporalmente las leyes de la realidad. Pero eran tan frágiles como el humo, tan efímeros como el aliento en el aire frío. Por momentos, admitió finalmente, pero solo momentos. Thomas asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Terminó su chocolate y dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Entonces hizo algo inesperado. Caminó hasta la silla de Henrik y pasó su mano sobre el respaldo. Él se sentaba aquí, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Y aquí? Thomas tocó la silla junto a la ventana. Mi hijo, Axel. ¿Y esta? Mi hija, Ingrid. Thomas asintió lentamente, sus dedos trazando el borde de la mesa. Los ama mucho, más que a mi propia vida. ¿Por eso los llama cada Navidad? Elsa parpadeó confundida. ¿Llamarlos? Con la comida, con las velas, con el amor. Thomas la miró directamente. Mi abuela dice que el amor es como una campana. Cuando lo sientes lo suficientemente fuerte, resuena a través de, como lo dijo, a través del velo, y a veces, en noches especiales, los que están al otro lado pueden escuchar. ¿Tu abuela te dijo eso? Sí, dice que por eso el abuelo todavía viene los domingos. No físicamente, pero ella lo siente. Dice que él se sienta en su silla y lee el periódico, igual que antes. Elsa se dejó caer en su propia silla, de repente exhausta. ¿Y tu madre? ¿Qué piensa de eso? Thomas se encogió de hombros. Mamá no puede verlo. Dice que solo ve a la abuela hablando con una silla vacía. Pero yo... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Tú qué? A veces yo también lo siento. Al abuelo. No lo veo, pero siento cuando está allí. El aire se pone más cálido, huele a su colonia. Y la abuela sonríe de una manera que no sonríe el resto de la semana. Elsa sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Entonces tú entiendes. Entiendo que el amor no termina cuando alguien muere, dijo Thomas con esa seriedad desconcertante. Pero mamá también tiene razón en algo. ¿En qué? Thomas caminó hasta donde Elsa estaba sentada y la miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Dice que la abuela está tan ocupada amando a un fantasma que se olvidó de amar a los vivos, que nunca sale de casa, que rechaza invitaciones, que cocina solo para alguien que no puede comer. Cada palabra era como un pequeño corte, preciso y doloroso. Yo no... comenzó Elsa, pero no pudo terminar la frase, porque era verdad. ¿Cuándo había sido la última vez que había aceptado una invitación? ¿Cuándo había visitado a algún vecino, compartido una comida con alguien vivo, dejado que alguien real entrara en su mundo de recuerdos cuidadosamente preservados? Ellos vinieron esta noche, ¿verdad? Preguntó Thomas suavemente. Su familia los vio. Elsa asintió, incapaz de hablar. Y luego yo toqué la puerta. Otro asentimiento. Y se fueron. Sí. Thomas tomó la mano de Elsa, sus dedos pequeños y cálidos contra la piel fría y arrugada de ella, y dijo algo que cambiaría todo. Quizás se fueron porque su trabajo estaba hecho. Quizás vinieron para asegurarse de que usted todavía podía amar a los vivos. Elsa lo miró fijamente, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué quieres decir? Usted abrió la puerta, dijo Thomas simplemente.
Cuando yo toqué, cuando necesitaba ayuda, usted podría haberse quedado con ellos, podría haber ignorado los golpes, pero no lo hizo. Eligió ayudarme a mí. Pero ahora se han ido, susurró Elsa, y su voz se quebró. Los perdí otra vez. ¿O los liberó? La pregunta flotó en el aire entre ellos, pesada con implicaciones que Elsa apenas comenzaba a comprender. Afuera, la tormenta rugía con renovada intensidad. El viento aullaba contra las ventanas como algo vivo y hambriento. Pero dentro de la cocina, bajo la luz cálida de las velas que se consumían, algo estaba cambiando. Elsa miró la mesa, los 4 platos llenos, la comida fría, las copas sin beber. Toda esa abundancia preparada para bocas que no podían comer, para manos que no podían sostener cubiertos. «Tengo tanta comida», dijo lentamente como si acabara de darse cuenta. «¿Suficiente para alimentar a los que tienen hambre?», sugirió Thomas. Elsa se levantó bruscamente con una energía repentina que no había sentido en años. Caminó hasta la ventana y miró hacia el pueblo. A través de la cortina de nieve podía ver las luces de las casas, algunas brillantes y festivas, pero otras tenues, solitarias. «Hay un hombre», dijo lentamente, «el señor Erickson. Su esposa murió el año pasado. Vive solo en esa casa junto al puente». «¿Y?», preguntó Thomas. «Y hay una enfermera, Clara. Trabaja en el turno de noche en el hospital cada Nochebuena para que sus compañeras puedan estar con sus familias. Nunca tiene una cena de Navidad propia. Y hay una familia nueva, refugiados. Llegaron hace 3 meses. No hablan nuestro idioma. No conocen a nadie. Probablemente están pasando la Navidad solos, sin saber las costumbres, sin...». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba diciendo, de lo que estaba considerando. «Podría invitarlos», dijo Thomas suavemente. «Podría compartir toda esta comida. Pero entonces...». Elsa miró hacia la mesa vacía. «Entonces esta no sería su mesa, la mesa de Henrik, de Axel, de Ingrid. ¿No?». Thomas inclinó la cabeza. «O quizás siempre fue más grande de lo que pensaba. Quizás ellos la dejaron aquí, esta mesa, esta casa, esta capacidad de cocinar y amar, precisamente para que pudiera compartirla con otros». Elsa cerró los ojos. Podía sentir algo rompiéndose dentro de ella, no dolorosamente, sino como el hielo rompiéndose en un río en primavera, permitiendo que el agua fluyera de nuevo. «Si invito a otros», susurró, «si lleno estas sillas con personas vivas, eso significa que estoy olvidando a mi familia. ¿El señor Erickson olvidó a su esposa cuando sigue viviendo? No. ¿Clara olvidó a su familia cuando cuida a otros en Navidad? No. Entonces usted tampoco los olvidaría. Solo...». Thomas buscó las palabras correctas. «Solo les daría un propósito diferente. En lugar de mantenerlos aquí como fantasmas, los dejaría vivir en lo que usted hace, en cómo ama, en quién alimenta». Un sollozo se escapó de la garganta de Elsa, no de tristeza, sino de algo más complejo. Una mezcla de dolor y alivio y comprensión que dolía de una manera completamente nueva. «No sé si puedo», admitió. «He estado tanto tiempo. ¿Cocinando para los ausentes?». «Sí». Thomas sonrió, una sonrisa extrañamente sabia para un niño de su edad. «Entonces quizás es hora de cocinar para los presentes». Y en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando precisamente esa decisión, la tormenta comenzó a amainar. El viento que había estado aullando con furia se redujo a un susurro. La nieve que había caído en cortinas densas se adelgazó hasta convertirse en copos individuales que descendían suavemente, como bendiciones. Elsa miró por la ventana y vio algo imposible: luces, varias luces moviéndose hacia su casa a través de la nieve, linternas, antorchas. «Están buscándome», dijo Thomas con alivio evidente en su voz. «Tu madre». «Sí,
y probablemente la mitad del pueblo. Pero cuando las figuras se acercaron lo suficiente para ser visibles, Elsa vio que no solo era un grupo de búsqueda, eran vecinos. El señor Erickson estaba allí, con su abrigo pesado, Clara todavía en su uniforme de enfermera bajo un abrigo. La familia de refugiados, madre, padre, 2 niños pequeños, seguía al grupo con incertidumbre. Y al frente, una mujer que debía ser la madre de Thomas, corriendo los últimos metros hacia la casa con desesperación en cada movimiento. Thomas corrió hacia la puerta y la abrió justo cuando su madre llegaba. Ella lo envolvió en un abrazo tan feroz que ambos casi cayeron. Sollozaba, murmurando palabras en su cabello. «Gracias a Dios. Pensé que te había perdido. Nunca más, nunca más». Elsa observaba desde el umbral de la cocina, una mano sobre el corazón. El grupo se detuvo frente a su puerta. Todos estos vecinos que habían salido en la tormenta para buscar a un niño perdido y que ahora estaban en su entrada, cubiertos de nieve, cansados, fríos. La madre de Thomas finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas congeladas en las mejillas y ojos enrojecidos, pero logró formar una sonrisa. «Gracias», dijo con voz ronca. «Gracias por cuidarlo. Y cuando no pude encontrarlo pensé que...» «Está a salvo», dijo Elsa, y entonces, antes de que pudiera detenerse, antes de que el miedo pudiera silenciarla, añadió: «¿Les gustaría entrar? Tengo cena, mucha cena, para todos». El grupo intercambió miradas sorprendidas. Todos en el pueblo conocían a Elsa Bergman, la ermitaña, la mujer que cocinaba para fantasmas, la que nunca abría su puerta. «No queremos molestar», comenzó el señor Erickson. «No es molestia», dijo Elsa, y se sorprendió al descubrir que era verdad. «Es Nochebuena, y tengo una mesa que ha estado esperando». Uno por uno entraron. El señor Erickson con su tristeza silenciosa, Clara con su cansancio del turno de trabajo, la familia de refugiados con su incertidumbre y esperanza, la madre de Thomas con su alivio y gratitud, y otros más, vecinos que había ignorado durante años, que habían intentado acercarse y a quienes ella había rechazado gentilmente una y otra vez. Elsa los guió a la cocina, y allí, bajo la luz de las velas que se consumían, algo extraordinario sucedió. La mesa que había estado puesta para 4 de repente pareció expandirse. No físicamente, aún tenía el mismo tamaño, pero de alguna manera todos encontraron espacio. Se apretujaron en las sillas, algunos de pie, otros sentados en taburetes traídos del estudio. Los niños se sentaron en el suelo con platos en el regazo. Y Elsa sirvió. Sirvió el pato que había preparado para Henrik, las papas que Axel había amado, la salsa que Ingrid había declarado perfecta, el pan, las galletas, el vino caliente. Y mientras servía, algo milagroso ocurrió dentro de ella. No olvidó, no los dejó ir en el sentido de borrarlos de su corazón, pero sintió, por primera vez en 20 años, que su amor por ellos podía fluir hacia afuera en lugar de estar atrapado en un círculo interminable de anhelo. Mientras el señor Erickson comía, Elsa vio en él el mismo dolor silencioso que había llevado Henrik. Mientras Clara reía, escuchó en su risa algo del humor de Axel. Mientras la madre refugiada agradecía con gestos porque no tenía las palabras, Elsa vio en sus ojos la misma determinación que había tenido Ingrid. Sus muertos no habían regresado, pero vivían de una manera diferente, más sutil, más real, en los vivos que ahora llenaban su cocina. Thomas, sentado entre su madre y el señor Erickson, la miró y sonrió. Y Elsa comprendió. Esta era la verdad que su familia había venido a mostrarle esta noche. No que debía olvidarlos, no que debía seguir adelante como si nunca hubieran existido, sino que el amor más verdadero
no es el que se aferra a los fantasmas del pasado, sino el que toma ese amor, todo ese amor enorme, doloroso, imposible de contener, y lo vierte en el presente. Los ausentes no necesitan comida, pero los presentes sí. Y quizás, solo quizás, la mejor manera de honrar a los muertos es amar ferozmente a los vivos. La cocina de Elsa Bergman nunca había estado tan llena de vida. El señor Eriksson, que había pasado los últimos 364 días en un silencio sepulcral, ahora reía, una risa oxidada, como una puerta que se abre después de años cerrada, mientras Thomas le contaba cómo se había perdido en el bosque persiguiendo lo que él insistía era un ciervo mágico con cuernos de hielo. Clara, la enfermera, había dejado caer sus hombros por primera vez en meses, el peso de la soledad profesional deslizándose de ella mientras compartía historias del hospital con una calidez que no sabía que aún poseía. La familia de refugiados, los Ahmadi se llamaban, se sentaban más cerca el uno del otro, aún inciertos en este país extraño con su idioma imposible y su nieve interminable. Pero cuando Elsa sirvió más pato en el plato del padre, él juntó las manos sobre el corazón en un gesto universal de gratitud que no necesitaba traducción. Los dos niños pequeños, una niña de 6 años llamada Laila y un niño de 4 llamado Rashid, habían abandonado su timidez inicial y ahora perseguían galletas de jengibre con la seriedad de cazadores en una expedición importante. La madre de Thomas se presentó como Margareta, se había aferrado a su hijo durante los primeros 20 minutos, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Pero gradualmente, a medida que el calor de la cocina penetraba en sus huesos congelados y el miedo comenzaba a retirarse, su agarre se suavizó. Ahora simplemente mantenía una mano sobre el hombro de Thomas mientras comía con la otra, anclándolo en la realidad, pero permitiéndole respirar. Y Elsa, de pie junto a la estufa con el cucharón de servir aún en la mano, observaba todo esto con una mezcla de asombro y algo que tardó varios minutos en identificar como alegría. Alegría real. No la sombra de alegría que había perseguido durante 2 décadas en recuerdos y fantasmas, sino la sensación cálida, sólida, complicadamente humana de estar presente en un momento que importaba. «Señora Bergman», dijo Clara, levantando su copa de vino caliente, «esto es extraordinario. No puedo recordar cuándo fue la última vez que tuve una verdadera cena de Navidad». «¿Trabaja siempre en Nochebuena?», preguntó Margareta. Clara asintió. «Alguien tiene que hacerlo. Y como no tengo familia propia, bueno, tiene sentido que sea yo, pero significa que normalmente ceno un sándwich en la sala de descanso del hospital mientras escucho villancicos por el altavoz». Sonrió con tristeza. «No es exactamente festivo, pues ahora tiene esto», dijo el señor Eriksson, gesticulando hacia la mesa desbordante, «una verdadera fiesta». «Gracias a usted, señora Bergman», añadió Clara mirando a Elsa con genuina gratitud. Elsa abrió la boca para responder, pero descubrió que no tenía palabras. ¿Cómo explicar que ella no estaba haciendo esto por bondad o generosidad, sino porque algo dentro de ella se había roto, o quizás se había curado, y esta era la única forma en que sabía cómo responder? «Llámame Elsa», dijo finalmente. «Y no es nada especial, solo cocino lo mismo cada año». «¿Para su familia?», preguntó suavemente el señor Eriksson, y había algo en su tono, comprensión, empatía, que le dijo a Elsa que él sabía. Por supuesto que sabía. En un pueblo pequeño, todos conocían la historia de todos. «Sí», admitió Elsa, «para mi familia». Un silencio breve pero no incómodo descendió sobre la mesa. Los que entendían, Margareta, Clara, el señor Eriksson, asintieron con respeto. Los que no entendían el idioma, la familia Ahmadi, sintieron el cambio de tono y permanecieron quietos, intuyendo que se estaba diciendo algo importante.
Fue Thomas quien rompió el silencio. «Pero ahora también cocina para nosotros», dijo con esa claridad directa que solo los niños poseen. «Y estamos aquí, somos reales». Elsa lo miró. Este niño extraño que había aparecido en su puerta como un ángel o un mensajero, o quizás solo como un niño perdido en el momento exacto en que ella necesitaba perder su camino también. «Sí», dijo, «estáis aquí, sois reales». Y con esas palabras sintió algo liberarse en su pecho, como si un puño que había estado cerrado durante 20 años finalmente se abriera, permitiendo que la sangre fluyera de nuevo. Se sentó en su propia silla por primera vez en la noche. Durante 2 décadas había servido comida a sillas vacías, pero nunca había comido ella misma. El ritual había sido demasiado sagrado, demasiado doloroso para profanarlo con su propio hambre. Pero ahora, rodeada de estos extraños que ya no parecían tan extraños, tomó su tenedor y probó el pato. Estaba delicioso. No porque fuera mejor que en años anteriores, había perfeccionado la receta hacía mucho tiempo, sino porque por primera vez en 20 años estaba compartiendo la comida en lugar de ofrecerla al vacío. «Está perfecto», dijo el señor Erickson, y había lágrimas en sus ojos. «Mi Marta solía hacer pato en Navidad. Nunca tan bueno como este, aunque no se lo diría si estuviera aquí», sonrió tristemente. «Este es mi primer Navidad sin ella. Pensé que simplemente me iría a dormir temprano. Evitarlo todo. Yo hice eso el año pasado», admitió Clara. «Me tomé 2 pastillas para dormir y desperté el 26 de diciembre como si nada hubiera pasado, como si pudiera saltarme la Navidad por completo». «¿Y funcionó?», preguntó Margareta. Clara negó con la cabeza. «Funcionó tanto como cualquier forma de evitar el dolor, lo que significa que no funcionó en absoluto. El dolor simplemente esperó hasta que desperté». «El dolor es paciente», murmuró Elsa, más para sí misma que para los demás. «Puede esperar décadas si es necesario». «¿Pero no tiene que ser así?», preguntó Thomas, mirando entre los adultos con esa intensidad que caracterizaba todas sus observaciones. «El dolor... Mi maestra dice que el dolor es como el clima. No puedes detenerlo, pero tampoco dura para siempre». «Tu maestra es sabia», dijo el señor Erickson. «Pero a veces sentimos que durará para siempre», añadió Margareta, apretando el hombro de su hijo. «Cuando te perdí esta noche, Thomas, en esos 20 minutos antes de que alguien dijera que habían visto luz en la casa de la señora... de Elsa, pensé que mi corazón se detendría. Pensé que no podría sobrevivir, perder lo único que me queda». Su voz se quebró, y Clara instintivamente extendió la mano sobre la mesa tomándola de Margareta. «Pero no lo perdiste», dijo Clara suavemente. «Está aquí, está comiendo galletas de jengibre como si fuera su misión de vida». Eso arrancó una risa entre las lágrimas de Margareta, y Thomas, con las mejillas llenas de galleta, intentó parecer digno, y falló completamente. La señora Amadi, aunque no entendía las palabras exactas, comprendía perfectamente el lenguaje de las madres, consolándose unas a otras. Se levantó de su silla y caminó hasta Margareta, colocando suavemente una mano sobre su cabeza en un gesto que trascendía culturas. Dijo algo en su propio idioma, suave, melódico, reconfortante. Margareta levantó la vista, sin entender las palabras, pero comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Gracias», susurró. Y así, en la cocina de Elsa Berman, con la nieve cayendo suavemente afuera y las velas consumiéndose hasta sus últimos centímetros, algo extraordinario comenzó a suceder. Las historias comenzaron a fluir. El señor Erickson habló de Marta, no con la tristeza paralizante que lo había acosado durante un año, sino con una dulzura nostálgica. Contó cómo ella cantaba desafinadamente pero con entusiasmo,
cómo leía 3 libros a la semana, cómo había insistido en adoptar un gato callejero que resultó ser el animal más malo del condado. Lo extraño, dijo, pero ella lo amaba, así que yo también lo amaba. Murió 2 meses después que Marta, como si hubiera estado esperando para reunirse con ella. Sonrió. Me gusta pensar que están juntos ahora, torturándose mutuamente en el más allá. Clara habló de por qué se había convertido en enfermera, no por las razones nobles que la gente asumía, sino porque su hermano menor había muerto de leucemia cuando ella tenía 16 años, y había sido tan impotente, tan inútil, que había jurado que nunca volvería a sentirse así. No siempre puedo salvarlos, dijo en voz baja, pero puedo estar allí, puedo hacer que no estén solos. Margareta habló de su divorcio. Como el padre de Thomas simplemente había desaparecido un día, dejando una nota que decía que no estaba hecho para ser padre, como si la paternidad fuera un traje que uno podía quitarse. Pero Thomas es lo mejor que me ha pasado, dijo abrazando a su hijo, incluso en los días difíciles, especialmente en los días difíciles. Los Ahmadi, a través de gestos y las pocas palabras que compartían con los demás, comunicaron su propia historia de pérdida y esperanza. Habían dejado atrás todo, casa, familia extendida, una vida entera, huyendo de una guerra que no habían pedido y no podían detener. El señor Ahmadi trazó un viaje en el aire con su mano, sobre montañas, a través de mares, por fronteras que no querían abrirse. Y ahora estaban aquí, en este pueblo extraño donde el invierno duraba demasiado y el idioma se negaba a entrar en sus bocas, pero al menos estaban seguros. Al menos sus hijos dormirían sin miedo. Y finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Elsa. Ella había estado escuchando, sirviendo más comida, rellenando copas, moviéndose constantemente como si la quietud pudiera quebrarla. Pero ahora, con todas estas historias flotando en el aire como ofrendas, sintió que le tocaba contribuir con la suya propia. Yo tuve una familia, comenzó, y su voz sonaba oxidada, poco acostumbrada a compartir en lugar de murmurar para sí misma. Un esposo, 2 hijos, una hija. Les contó sobre Henrik, su solidez, su humor callado, la forma en que leía el periódico cada mañana con la misma concentración que otros reservan para textos sagrados. Les contó sobre Axel, brillante, impaciente, siempre corriendo hacia el futuro, que había muerto antes de llegar allí. Les contó sobre Ingrid, hermosa, ambiciosa, que había amado a su madre, pero había amado más su libertad, que había elegido un continente diferente y nunca había mirado atrás. Los perdí a todos, dijo Elsa, de diferentes maneras, muerte, distancia, y durante 20 años intenté mantenerlos aquí. Cocinaba para ellos, ponía sus platos, hablaba con ellos como si pudieran responder. ¿Y podían?, preguntó Thomas. Elsa lo miró. Este niño que había sido tanto catalizador como testigo de su transformación. Esta noche, dijo lentamente, esta noche vinieron. Los vi, los escuché. Estaban tan reales como cualquiera de vosotros. Nadie se rió, nadie se veía escéptico. En la quietud de esa cocina, en la magia particular de la Nochebuena, nadie cuestionó que los muertos pudieran visitar a los que los amaban. ¿Y qué dijeron?, preguntó el señor Eriksson. Ingrid me dijo que tenía que preguntar dónde estaba yo. Henrik dijo que estaban donde yo los necesitaba, y Axel... Elsa sonrió a través de las lágrimas. Axel dijo que la comida olía maravillosa, como siempre. ¿Y luego?, preguntó Clara. Y luego Thomas tocó la puerta, y tuve que elegir. Elsa miró al niño. Entre quedarme con mis fantasmas o abrir la puerta a los vivos. Elegiste bien, dijo el señor Eriksson. ¿Sí? Elsa sintió las lágrimas rodando libremente ahora. Porque se fueron. Cuando abrí esa puerta, cuando dejé entrar a Thomas, ellos se desvanecieron y no han regresado, ni siquiera cuando
Cuando quiero tanto que regresen que siento que mi corazón se va a partir. Margareta se levantó de su silla y caminó hasta Elsa. Se arrodilló junto a ella, esta mujer más joven arrodillándose ante la anciana, y tomó sus manos. «Pero nosotros estamos aquí», dijo suavemente, «y estamos aquí por usted, porque usted eligió abrir esa puerta, porque eligió compartir esta comida, porque eligió, aunque le doliera, dejar que los vivos entraran». «No se fueron», añadió Thomas, todavía sentado en su silla, pero mirando a Elsa con esos ojos demasiado sabios. «Solo cambiaron de forma». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elsa. Thomas señaló alrededor de la mesa. «El señor Erickson está aquí en lugar de estar solo en su casa, pensando en el suicidio». El señor Erickson se sobresaltó, pero no negó la acusación. «Clara está aquí en lugar de comer un sándwich triste en el hospital. Los Ahmadi están aquí en lugar de sentirse completamente perdidos en un país extraño. Mamá está aquí, sosteniéndome, en lugar de estar enloquecida buscándome en la nieve». Thomas hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Su esposo, su hijo, su hija, ellos cocinaron a través de usted esta noche, amaron a través de usted, y ahora están aquí». Tocó su propio pecho. «Aquí dentro, en todos nosotros, porque nos dio lo que ellos le dieron a usted, calor, comida, un lugar para pertenecer en la noche más fría». Elsa se quedó sin palabras. Miró alrededor de la mesa. Estos extraños que ya no eran extraños, estas vidas que se habían entrelazado con la suya en el espacio de una sola noche. Y vio algo que no había visto antes. En el señor Erickson vio la misma fortaleza silenciosa que Henrik había tenido. En Thomas vio la curiosidad brillante de Axel. En Margareta vio la determinación de Ingrid. Y en Clara, en los Ahmadi, en cada persona sentada a esta mesa imposiblemente expandida, vio reflejos de las personas que había amado y perdido, no porque estuvieran reemplazándolos, nunca podrían hacer eso, sino porque el amor, el verdadero amor, el tipo que sobrevive a la muerte y la distancia, no desaparece. Se transforma, fluye hacia adelante, encontrando nuevos canales, nuevos recipientes, nuevas formas de manifestarse. «Dios mío», susurró Elsa, «Dios mío, tenéis razón». Se levantó bruscamente y durante un momento todos pensaron que había cambiado de opinión, que estaba a punto de pedirles que se fueran, que regresaría a sus fantasmas y su soledad. Pero en cambio, caminó hasta la alacena y sacó más platos, más copas, más cubiertos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Clara. «Estoy poniendo la mesa», dijo Elsa, y había algo feroz en su voz, algo que no había estado allí en 20 años. «Apropiadamente esta vez, no para fantasmas, para vosotros, para gente real que come comida real y necesita sillas reales». Y mientras ponía los nuevos lugares, mientras colocaba cada plato con la misma reverencia que había reservado para los platos de sus muertos, algo extraordinario sucedió. La cocina se llenó de luz. No la luz dorada e imposible de antes, cuando las presencias habían estado allí, sino luz de vela simple, cálida, común, pero de alguna manera era más hermosa que cualquier magia, porque era real. Porque pertenecía a este momento, a estas personas, a esta vida que continuaba a pesar de todas las pérdidas. Sirvió la segunda ronda de comida. Había preparado suficiente para alimentar a un ejército, como hacía cada año, y por primera vez en 2 décadas realmente se estaba comiendo. Mientras comían y hablaban y reían, algo milagroso comenzó a tejerse entre ellos. Conexiones. El señor Erickson mencionó que su jardín era demasiado grande para manejarlo solo ahora, y el señor Ahmadi, a través de gestos, indicó que le encantaría ayudar. Clara mencionó que el hospital siempre necesitaba voluntarios, y Margareta dijo que había estado buscando algo significativo que hacer mientras Thomas estaba en la escuela.
planes para el futuro. Semillas de comunidad plantadas en el suelo fértil de esta noche compartida. Y Elsa, escuchando todo esto, sintió algo que había olvidado que existía. Propósito. No el propósito falso de cocinar para fantasmas, de mantener un santuario a la memoria, sino propósito real, complicado, desordenado, ser parte de algo más grande que su propio dolor. Era casi medianoche cuando finalmente terminaron de comer. Los niños más pequeños, Laila y Rashid, se habían quedado dormidos en un rincón, acurrucados juntos bajo una manta. Thomas luchaba valientemente contra el sueño, sus párpados cada vez más pesados. «Deberíamos irnos», dijo Margareta, levantándose con reluctancia. «Ya es muy tarde, y Elsa debe estar exhausta». Pero Elsa negó con la cabeza. «Quedaos», dijo, «solo un poco más. Hay pastel, y café, y...» Se detuvo buscando las palabras verdaderas. «Y no quiero que termine todavía». No porque tuviera miedo de volver a estar sola, sino porque esta noche imposible, dolorosa, hermosa, había demostrado algo que había olvidado, que la vida real con gente real, valía la pena vivirla. Sirvió el pastel de almendras, el favorito de Henrik, y mientras lo hacía, sintió su presencia, no de la forma fantasmal de antes, sino de una manera más sutil, más verdadera. En el placer de alimentar a otros, en la satisfacción de ver platos vacíos y rostros sonrientes, en el conocimiento de que el amor que él le había dado no había muerto con él, sino que vivía en cada acto de bondad que ella elegía hacer. A Henrik le habría gustado esto, dijo en voz alta, sin timidez. Alimentar a medio pueblo. Siempre fue generoso de esa manera. «Háblanos de él», dijo Clara, «si quieres». Y Elsa descubrió que quería, pero no de la forma obsesiva en que había hablado con sus fantasmas, sino de la manera en que uno habla de alguien amado que ha muerto, con tristeza, sí, pero también con gratitud de que hubieran existido en absoluto. Habló, y los demás escucharon, y de alguna manera, en el contar, Henrik se volvió más real de lo que había sido en 20 años de invocaciones fantasmales, porque ahora existía no solo en su memoria, sino en la memoria compartida de este grupo. Vivía en sus historias, en la forma en que la cena había sido preparada según su receta favorita, en el amor que Elsa había aprendido de él y ahora pasaba adelante. «Suena como un buen hombre», dijo el señor Eriksson. «Lo era», respondió Elsa, «y me enseñó cómo amar generosamente, sin condiciones, sin expectativas». Hizo una pausa. «Tomó 20 años, pero creo que finalmente entendí la lección». A medianoche, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a repicar, 12 toques claros y brillantes que atravesaron el aire frío de la noche. Navidad había llegado oficialmente, y en la cocina de Elsa Bergman, rodeada de vecinos que se habían convertido en amigos, de extraños que se habían convertido en familia, ella cerró los ojos y ofreció una oración silenciosa. No a sus muertos, no a fantasmas, sino a la vida misma. Gracias por esta noche. Gracias por enseñarme que dejar ir no es lo mismo que olvidar. Gracias por mostrarme que el amor no tiene que aferrarse para ser real. Cuando abrió los ojos, Thomas la estaba mirando. Bostezó enormemente, luego sonrió. «¿Vendrán de nuevo el próximo año?», preguntó con somnolencia. «¿Su familia?». Elsa consideró la pregunta con seriedad. «No lo sé», dijo honestamente. Quizás en noches especiales, cuando el velo es delgado y mi amor es lo suficientemente fuerte, lo sentiré cerca. ¿Pero no cocinarás solo para ellos?». «No», dijo Elsa, y fue una promesa. «El próximo año cocinaré para todos, para los vivos, para cualquiera que esté solo o triste o necesite un lugar donde pertenecer». «Entonces vendremos», dijo Margareta. «Todos vendremos», añadió Clara. El señor Eriksson asintió. Los Ahmadi,
Aunque no entendían todas las palabras, entendían el espíritu y añadieron su propio asentimiento. «Entonces, es un trato», dijo Elsa, y sintió algo liberarse en su pecho, la última atadura de la prisión autoimpuesta que había habitado durante 2 décadas. Cuando finalmente se fueron, en pequeños grupos, con abrazos y promesas de visitarse pronto, Elsa se quedó sola en su cocina. Los platos estaban sucios, apilados en el fregadero. La mesa estaba llena de migajas y manchas de vino. Las velas se habían consumido hasta ser charcos de cera. La casa estaba en desorden de la manera en que solo puede estarlo después de que muchas personas han vivido plenamente en ella. Era hermoso. Elsa no limpió. No todavía. En cambio, caminó lentamente alrededor de la mesa, tocando cada silla, recordando quién se había sentado allí. Cuando llegó a la silla de Henrik, se detuvo. «Gracias», susurró, «por amarme lo suficiente como para dejarme ir». Un atisbo de movimiento llamó su atención. Se giró hacia la ventana. Allí, apenas visible en el vidrio empañado por el calor y el frío, vio un reflejo. No de ella misma, sino de 3 figuras de pie justo detrás de ella. Henrik, Axel, Ingrid. No eran sólidos, no eran como habían sido antes, durante su visita. Eran más como impresiones, como fotografías desvaídas, como recuerdos dados forma momentánea. Pero estaban sonriendo, y en sus sonrisas Elsa leyó aprobación, orgullo, liberación. «Os amo», susurró. «Siempre os amaré». Las figuras comenzaron a desvanecerse, no dramáticamente, sino suavemente, como la niebla matutina cuando sale el sol. Y justo antes de que desaparecieran por completo, Elsa escuchó, o quizás imaginó escuchar, una voz. La voz de Henrik, cálida y familiar. «Nosotros también te amamos, Elsa. Ahora ve y vive, vive por todos nosotros». Y entonces se fueron. Realmente se fueron. Y esta vez, aunque los extrañaba con una intensidad que todavía dolía, Elsa no se derrumbó. No lloró desconsoladamente. No rogó que regresaran. En cambio, se giró hacia la mesa sucia, hacia las señales de vida que habían ocurrido esta noche, y sonrió. «Está bien», susurró. «Puedo hacerlo. Puedo vivir». Se sirvió una última taza de vino caliente, ahora tibio, pero aún fragante con especias, y se sentó junto a la ventana. La nieve había dejado de caer. El cielo se había despejado, revelando estrellas que brillaban con una claridad feroz contra el negro del cielo invernal. Era una noche hermosa, una Navidad hermosa. Y por primera vez en 20 años, Elsa no estaba pasándola con fantasmas, la estaba pasando con recuerdos, buenos recuerdos, dolorosos recuerdos, recuerdos sagrados, pero también con algo más, con esperanza, con planes para mañana y el día siguiente y todas las Navidades que vendrían. Bebió su vino despacio, saboreando cada sorbo, consciente de una manera en que no había estado durante décadas de que estaba viva, de que podía saborear y sentir y experimentar. La vida continuaba. Los muertos permanecían muertos, pero el amor era eterno. Solo necesitaba nuevos recipientes, nuevos corazones para habitar, nuevas mesas alrededor de las cuales reunirse, y Elsa Bergman, a sus 67 años, en la Navidad de su redención, finalmente comprendió. No había estado cocinando para los ausentes todos estos años. Había estado practicando, perfeccionando sus recetas, puliendo sus habilidades, preparándose para el día en que finalmente estaría lista para cocinar para los presentes. Y ese día había llegado. Mañana limpiaría la cocina. Lavaría los platos, guardaría las sillas extras, pero no demasiado lejos, porque el próximo año habría más solitarios, más perdidos, más corazones que necesitan calor y comida y un lugar donde pertenecer. Y su mesa,
la mesa que Henrik había construido, donde Axel había comido galletas robadas, donde Ingrid había soñado con mundos más allá de las montañas, estaría esperando. No como un santuario, sino como un hogar donde los muertos eran honrados no manteniéndolos cautivos, sino dejando que su amor fluyera libremente hacia adelante, hacia los vivos, que aún necesitaban ese amor desesperadamente. Elsa terminó su vino y se levantó. Mañana comenzaría una nueva vida. Pero esta noche perfecta, imposible, redentora, simplemente se permitió sentir gratitud. Por lo que había tenido, por lo que había perdido, y sobre todo, por lo que acababa de descubrir, que el banquete más grande no es el que preparamos para los muertos, es el que compartimos con los vivos. Fin, porque el amor más verdadero no se aferra a fantasmas, sino que se transforma en actos de gracia para los que aún pueden sentir su calor.